Existe el purgatorio, la oportunidad para que una persona pueda ser salva después de que haya muerto. Existen las escrituras. Ahora, una persona que obviamente durante toda su vida vivió una vida disoluta y nunca quiso recibir a Cristo Jesús, rechazó completamente la gracia del Señor. Hay una segunda oportunidad estando en la muerte. Ahora, si bien tú has escuchado muchísimos videos o los videos que hemos sacado a la luz en este canal, habrás visto de que siempre una falsa esperanza, una segunda oportunidad. O sea, hagamos lo que querramos en esta vida, tomamos, fumemos, embriaguémonos, forniquemos, mintamos, robemos, hagamos todo lo que querramos, que finalmente, luego en el purgatorio, los pecados que yo no haya confesado, seré purificado de esos pecados, y una vez todos esos pecados hayan sido purificados, me iré a vivir por la eternidad. Es así como dicen las escrituras, o solamente es una oportunidad la que se le da al ser humano en esta tierra para vivir por los siglos sin fin. Es la oportunidad que se le da al ser humano en los 20, 30, 40 años que Dios le da de decidir llegar al reino de los cielos, vivir una vida, como dice las escrituras, santa aquí en la tierra, ¿sí? ¿Quién habitará en tu monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces, hay una segunda oportunidad. ¿Qué dicen las escrituras frente a esto? Vamos a examinar este video del sacerdote Luis Toro, en el cual él habla acerca del purgatorio, acerca de la expiación de Jesús, que no fue completa toda la expiación de Jesús, sino que se necesita un purgatorio. Y vamos a mirar cómo varios pasajes que él cita los malinterpreta y utiliza un método que se llama el método alegórico. Es un método que saca las escrituras de su contexto y le da la aplicación que él quiere. Ahora, la Reforma Protestante nos heredó tres cosas muy fundamentales, las cuales también la hemos visto en otros videos. La sola escritura, solamente la escritura se interpreta ella misma, ¿sí? Toda la escritura, debemos de utilizar toda la escritura y no solo un pasaje. Si utilizamos un pasaje para crear una doctrina, como él lo va a decir en el video, entonces estamos cometiendo un error hermenéutico, o sea, un error para interpretar las escrituras y llegaremos a conclusiones nefastas. Tercero, el tercer, lo tercero que nos heredó, el tercer punto hermenéutico de interpretar las escrituras que nos heredó la Reforma Protestante es solamente las escrituras, ¿sí? Ahora, aparte de todas estas cosas, quiero decirte de que ahora solamente la escritura, toda la escritura, y perdón, no era solamente la escritura, sino las escrituras interpretan a ellas mismas, ¿sí? Sola la escritura, toda la escritura y las escrituras interpretan a ellas mismas. Obviamente hay muchos más, pero estos son los tres más fundamentales. Si utilizamos estos tres principios para interpretar las escrituras, no llegaremos a los errores que se llegan hoy en día, tanto en la teología cristiana evangélica, que obviamente es nefasta en su contexto, en lo que ellos dicen. Eso es, saca las escrituras de su contexto y hace crear falsas esperanzas en las personas, igualmente en la teología católica con respecto a la alegoría. Entonces vamos a mirar este primer video. Quiero que estés preparado, siéntate, ponte cómodo y vas a tener algo muy interesante que ver en este momento. La duda en sí que yo he tenido ha sido sobre el purgatorio, aunque he visto... Entonces, claro, no solamente es una duda de él, sino que es la duda de muchas personas con respecto al purgatorio. Y vas a ver la respuesta que el sacerdote Luis Toro le va a dar. Va a utilizar un texto, luego lo vamos a analizar. Mateo 5:25, porque de la Reina Valera... No, es la Reina Valera, es que él tiene... Okay. Es porque es que los hermanos separados hay que leerle con la Biblia de ellos. Exacto. Para que ellos no digan que está en la Biblia de nosotros y en la Biblia de ellos no está. Ok, 5:25, en adelante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. A ver, dime aquí, ¿quién es el juez? Dios. Dios. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Siga. Cuando llegamos al juez, que ya morimos. Siga. Y el juez al alguacil, y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. A esa cárcel nosotros llamamos purgatorio. Fíjese el término que él usa, a esa cárcel nosotros
llamamos purgatorio. Y lo que lo que está a punto de decir es algo que lo despluma a él completamente, ¿sí? Y es que él dice, la palabra purgatorio no se encuentra en las escrituras. Entonces yo le pregunto, si no se encuentra en las escrituras, ¿por qué usan ese término? Ahora, claro, hay muchos términos más que no están en las escrituras y los usamos, pero ese en particular, que se saca de un versículo fuera del contexto y le ponen que la cárcel es el purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Pero Jesús la llamó cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Usted puede decir... Claro, una persona que no conozca las escrituras se come este cuento increíble. Yo estudié licenciatura en teología, estudié griego, hebreo, y claro, ese conocimiento le da a uno un fundamento, por lo menos el leer la Biblia. Uno escucha esto y uno se aterroriza. Al escuchar eso. Obviamente que esto ya es de hace mucho tiempo, hace muchos años, muchos concilios que la Iglesia Católica ha hecho para sostener estas doctrinas, pero que uno se aterroriza en el pensar que todavía hay personas que tienen las escrituras, pudiéndolas leer, no las leen y creen estos cuentos. Esa cárcel es el infierno. Nosotros decimos no es el infierno, porque Jesús ahorita va a decir que vuelve a decir, nosotros decimos, de esa cárcel sale, y del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Pero Jesucristo muestra que cuando una persona muere, va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien. Entonces, claro, él es un apologeta, y un apologeta puede defender hasta una mentira. La mentira más grande del mundo la puede defender, porque para eso ellos se forman como apologetas. Ahora, él, con su forma de expresarse, la forma en cómo llama la atención a las personas, ciertamente las lleva a una mentira, a una falacia grandísima. Si muere en pecado, va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá, y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Hay fuerza al joven a decir el purgatorio. Tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que... Entonces, a eso nosotros llamamos purgatorio. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Pero como dice que tiene que pagar, a eso lo llamamos nosotros purgatorio. Porque es una parábola, disculpe. Porque sí, porque es un ejemplo, una parábola, para decirnos que en las parábolas no se hacen doctrinas sobre las parábolas. Que en esta vida hay un perdón, pero que si no lo aprovechamos, allá tenemos que pagar hasta el último centavo. Es decir, de otra manera, que la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que si aquí la persona murió en pecado, Dios le da la oportunidad de que allá lleve candela un rato. Ahora, todo esto obviamente destroza, de cierta manera, las escrituras, un conglomerado de versículos que se encuentran en las escrituras, donde hablan que la misericordia de Dios tiene un límite, y esa será después, y esa será antes de la segunda venida de Jesús. Las escrituras también dicen, y lo vamos a ver más adelante, que a las personas se les es dado un vivir en esta vida y luego el juicio. Toda una cantidad de versículos, toda una cantidad de escritos que se encuentran, obviamente, doctrinas que se encuentran en las escrituras. Las personas cogen todo eso, hacen una bolita de papel y lo tiran a la caneca de la basura. Y esto es el peor error exegético que se pueda cometer. ¿Por qué? Porque entonces las personas viven en esta vida como ellas quieren, toman, fuman, fornican, mienten, hacen lo que quieran y confiesan unos pocos pecados. Tienen la esperanza de que cuando ellos salgan del purgatorio se van al cielo. Entonces muchas personas que piensan esto, entonces no se preparan antes de su muerte, no se preparan para ir al reino de los cielos. Entonces, los primeros, tenemos 4 errores muy gravísimos que vemos aquí. Y el primer error es un error exegético principal. El primer error que vemos allí es la interpretación de pasajes fuera del contexto de Mateo 5.
y 1 Corintios 3 y 1 de Juan capítulo 5. Estos tres pasajes son sacados fuera del contexto. Para poder entender las escrituras tenemos que leer el contexto. Si usted no lee el contexto cuando va a interpretar las escrituras, solamente coge un pasaje y toma de ese pasaje, entonces, y no mira todas las escrituras o el contexto, perdón, de donde está ese pasaje, entonces está cometiendo un grave error. Por ejemplo, si yo tomo el pasaje, cualquier pasaje que hable sobre no matarás, y lo saco del contexto, entonces las personas que, no sé, por ejemplo, cuando Jesús dice en Mateo que cualquiera que se enoje, ¿sí?, entonces es culpable del juicio. Si yo saco solo una palabra, si yo saco solo un versículo, una palabra fuera del contexto, fuera de todo el contexto del capítulo, entonces yo cometo un error. Ahora, ¿por qué? Si yo digo, cualquier persona que se enoja es culpable ante el juicio, y obviamente que si no leo el demás contexto de las escrituras, del capítulo, y veo que el Señor me perdona, que si yo confieso esos pecados el Señor me perdona, entonces yo voy a quedar, como se dice, en el limbo, ¿sí? Entonces es necesario interpretar los pasajes en su contexto, leer el contexto. Ahora, el segundo error que se ve en este video es el error, o en lo que dice el sacerdote Luis Torres, el error soteriológico de la salvación, que socava la suficiencia de la expiación de Cristo y la justicia solamente por la fe. Entonces, hace que las personas que van al purgatorio, esta teología o esta interpretación de las escrituras, que las personas que van al purgatorio tendrán una segunda oportunidad de que se quemen un poquito, como lo vimos en el video, y luego entonces entren al cielo. Claro, entonces esto diría que entonces no fue suficiente la muerte de Jesús, que todavía Jesús, aparte de que Jesús murió, derramó su sangre, aparte de eso, entonces es necesario que las personas se quemen un poquito. Pero eso no es así. Jesús hizo un sacrificio completo. El tercer error es un error amartiológico, o sea, que tiene que ver con el pecado. Se introduce la distinción de pecados mortales y veniales, que esto es, obviamente, lo que utiliza allí él es un error total sobre la doctrina del pecado. Y un cuarto error es el error lógico-teológico, que quiere decir que se emplean analogías sentimentales y argumentos para sentimientos de las personas, para dar interpretación a las escrituras. O sea, según mis sentimientos, según como yo me siento o como yo crea, así yo interpreto la Biblia, y eso es un error gravísimo. Entonces fíjate todos los errores que se pueden encontrar en un solo video. Ahora, ¿cuántos videos no han hecho toda esta cantidad de personas? Han hecho un montonón, y solamente en un video de 15 minutos. Ahora, la exégesis contra los textos prueba que habla sobre la defensa del purgatorio, vamos a examinarlos. Hay un error identificado en Mateo capítulo 5, en lo que él dice, en lo que el sacerdote dice, y es interpretar cárcel, ¿sí?, como el purgatorio. No se puede utilizar cárcel como el purgatorio, porque hay un primer principio, que hay que utilizar toda la escritura para dar una interpretación doctrinal. Él dice que la doctrina del purgatorio está en la Biblia, pero que no está la palabra. Bueno, puede que sea así, ¿sí? Pero vamos a interpretar, vamos a mirar el texto bíblico, vamos a leer el contexto del texto bíblico para ahí entonces sacar una conclusión en cuanto a lo que dice del purgatorio. Mateo 5, 25 y 26 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Ahora, el contexto, si tú lees el contexto de ese capítulo, en el versículo 21, del versículo 21 al versículo 24, se trata de la reconciliación con un hermano antes de presentar una ofrenda. Ahí no está hablando de purgatorio, es que una persona
sabe de que otra persona tiene algo contra ella, entonces Jesús le dice, ve, ponte de acuerdo con esa persona, ponte de acuerdo con tu adversario porque ella tiene algo contra ti, mientras están en el camino, o sea, en esta vida, no sea que el adversario te entregue al juez, o sea, ponte de acuerdo con la persona. Si ella tiene algo contra ti, ponte de acuerdo con ella en este momento, mientras estamos en esta vida. No está hablando de ningún purgatorio, aquí no está hablando de una cárcel que las personas entran en un purgatorio para luego salir libres después de quemarse. Aquí no está hablando de eso. Está hablando de la reconciliación, así es que la cárcel que está hablando es obviamente una cárcel literal. Claro, si una persona que le debe dinero a otra persona y esa persona sabe que le debe dinero, pues tiene que ir a ponerse de acuerdo con él, no sea que obviamente la persona lo lleve al alguacil y el alguacil lo meta a la cárcel. Eso es una cuestión de día, es una cuestión de nosotros aquí en la tierra, no es una cuestión de purgatorio, aquí no está hablando de nada de eso. Ahora, hay un segundo texto, y yo no sé si hasta este momento tú quizás me he hecho entender con respecto a esto, o sea, no hay purgatorio, y este versículo no habla de purgatorio. Entonces, si tú eres pentecostal, si tú eres católico y me estás escuchando, este versículo no está hablando de purgatorio, este versículo está hablando de las cosas cotidianas que tienen personas, problemas que tienen las personas que tienen que arreglarlos mientras estén en esta vida. Ahora, el segundo es equiparar el fuego, la prueba, como si fuese el fuego purificador en el purgatorio, ¿sí? O sea, el versículo dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Ese fuego es el fuego de la prueba. Es el fuego de la prueba, que todos nosotros tenemos que ser sometidos al fuego de la prueba. Y el contexto de las escrituras, porque es que los errores que este sacerdote comete son errores que son fuera de contexto. Y esto es increíble porque si él estudió para ser teólogo, si él estudió para ser sacerdote, pues tiene que saber interpretar las escrituras, tiene que leer las escrituras y entender las escrituras en su contexto. Si es que el contexto que estamos hablando es el contexto de este versículo del fuego que purifica, no es el fuego del purgatorio, es el fuego de la prueba, ¿sí? La obra de cada cual se hará manifiesta porque el día lo declara, pues por el fuego será revelado, el fuego de la prueba, porque nosotros que estamos viviendo una vida cristiana, seremos probados por la prueba, seremos sometidos al fuego de la prueba, ¿sí? Somos cristianos y necesitamos pasar por las pruebas. ¿Por qué? Porque si yo he hecho un fundamento equivocado de mi cristianismo, entonces la obra de algunos se quemará en la prueba. En la prueba, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, puede que sea salvo, porque por la prueba, mientras estás pasando por esa prueba difícil, estás pasando por la prueba, entonces te das cuenta de que eres un cristiano, que no eres un cristiano auténtico, que la prueba hizo evidente que tú no eras un cristiano de oración, que habían muchos pecados dentro de tu vida. Entonces la prueba hizo quemar muchas cosas que habían dentro de mí. La prueba, ¿sí? El fuego de la prueba, así como el oro. El oro, cuando se somete al fuego, entonces se purifica. Así nosotros como cristianos somos sometidos a las pruebas para purificarnos. Ahora, de eso se trata ese contexto, el contexto de que nosotros seremos sometidos a una prueba. No es acerca de la purificación del alma, ¿sí? No es de la purificación en el purgatorio. Entonces, claro, muchas personas leerán este versículo y el cura les interpreta este versículo de esta manera y quedan locos, chasqueados, porque de esa manera nos interpretan las escrituras, ¿sí? El tercer error que se ve allí, entonces, es el error identificado de 1 de Juan 5, argumentar que este pasaje se refiere
a la oración por los muertos. Este sacerdote utiliza 1 de Juan 5 para decir que entonces podemos orar por los muertos. Dice el versículo: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que se pida. Entonces, no es que una persona, obviamente entramos otra vez al contexto de las escrituras, no es que una persona que comete pecado, que está en el purgatorio, entonces otra persona que está en la vida ora por el tío que cometió un pecado y entonces el tío que cometió el pecado, inmediatamente se va para el cielo porque Dios le perdonó. No, eso no sucede en las escrituras, porque si fuese así, entonces ¿para qué vendría Jesús? Yo hago la pregunta, ¿para qué va a venir Jesús si finalmente, pues yo, si puedo orar por mi tío, pues oro por todas las personas que están en el purgatorio y oro por todas las personas que están en la vida, que se salven, y entonces yo salvo a toda la humanidad? Soy el Salvador por solamente orar por las personas que están en el purgatorio. Eso es una tontada teológica. Eso no tiene fundamento. Es que ni un niño se come ese cuento. ¿Cómo vamos a creer que una oración va a sacar a una persona del purgatorio? Porque si fuera así, entonces ¿para qué vendría Jesús a esta tierra? Jesús viene, no, ya todos están en el cielo porque ya alguien oró por todos los que están en el purgatorio, y los que están vivos, pues no, ellos van directamente al reino de los cielos porque ya confesaron todos sus pecados. Entonces no necesitamos de ti, Señor Jesús, no necesitamos que tú vengas por segunda vez, ya todos están en el cielo. Esto es una tontada, esto es una falacia increíble. Ahora, en la segunda parte que estamos viendo, estamos analizando, estamos reaccionando ante este video, vamos a ver el error de la suficiencia de la expiación de Cristo, que es lo que estoy hablando, ¿sí? Las escrituras dicen, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado, todo pecado. Entonces no es que el fuego de la purificación, como dice el sacerdote, nos purifique, porque entonces al que está en el purgatorio y el fuego le purifica, no necesita de Jesús. No necesita de Jesús. ¿Por qué va a necesitar de Jesús si el fuego en el purgatorio le está purificando? Pero las escrituras dicen lo contrario. Dice que la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces no se necesita otra purificación, no se necesita otra ofrenda, no se necesita el fuego purificador del purgatorio, porque por una sola ofrenda hizo perfectos. Entonces, mientras yo esté en vida, necesito creer en Jesús y que Jesús me perdona todos mis pecados. Jesús perdona todos tus pecados. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Entonces, no necesitas de una segunda oportunidad, porque en esta vida es donde Dios nos permite y nos otorga la vida eterna. Es la sangre de Jesús la que nos limpia. Entonces vamos a mirar aquí un concepto que yo quiero que tú analices profundamente, y el concepto es acerca de la muerte, ¿sí? Tú que quizás eres católico, que quizás no has leído la Biblia en cuanto a estos pasajes, porque quizás se han interpretado de otra manera, dice las escrituras, Eclesiastés 9:5, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta al olvido. Entonces hago una pregunta: si hay personas en el purgatorio que están sufriendo y yo hago una oración para que esa persona vaya al cielo, ¿por qué las escrituras dicen que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga? No tienen más paga, no tienen que pagar más. Tú tienes de las escrituras lo que dicen Eclesiastés 9:5, no tienen más paga, no tienen que pagar en el purgatorio, simplemente su memoria es puesta en el olvido. Juan 11:11 al 14 dice, dicho esto les habló después, nuestro amigo Lázaro duerme. Cuando Lázaro murió, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Así es que la muerte es un sinónimo al dormir, cuando estamos dormidos. Entonces este es el estado de una persona cuando está en muerte. Está durmiendo esperando el juicio del Señor. Ahora, las personas que están muertas no saben ni entienden, no están pagando nada, simplemente están durmiendo. Si Jesús hubiese querido dar a entender la doctrina del purgatorio, pues entonces él diría, pues porque Lázaro está en el purgatorio y necesito sacar a Lázaro del purgatorio. Pero no lo dicen las escrituras, dice que simplemente estaba dormido, es un estado de dormir. Entonces,
Vamos a reinterpretar la esperanza a la luz del sueño, ¿sí? Lucas 23:43 dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay que entender la coma, hay que ver la coma, entender la coma y ver la coma. ¿Entender la coma en qué sentido? Porque la coma da a entender que ahí terminó la primera cláusula de la frase de las escrituras de ese versículo y que luego viene una segunda cláusula, ¿sí? La primera cláusula dice, de cierto te digo hoy, o sea, como diríamos nosotros en latino, te digo hoy, esto te lo digo hoy, ¿sí? Hoy te digo esto. ¿Y qué te voy a decir hoy? Hoy te digo esto, estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy yo te estoy diciendo que tú estarás en el paraíso. Y esto queda a entender, esa coma queda a entender. O sea, que Jesús le estaba diciendo en ese día que él estaría en el paraíso. Ahora, ¿por qué esto lo dice así? ¿Por qué Jesús dice esto? La pregunta es, ¿Jesús iría al paraíso en ese momento? No, Jesús no iría al paraíso. Dice las escrituras que cuando él estaba con María, una vez él había resucitado, le dijo a María, no me toques porque todavía no he ido a mi Padre. Entonces, si él no había ido al Padre, entonces no había ido al paraíso. Entonces, ¿dónde estaba el ladrón en la cruz? No estaba en el paraíso porque Jesús todavía no estaba en el paraíso, porque Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso. Jesús no fue al paraíso ese día, Jesús estaba aquí en la tierra y fue al Padre después de que él murió. Entonces, la promesa que Jesús hace, de cierto te digo hoy, es lo mismo que nos dice a nosotros. Yo te digo hoy, si hoy lees en las escrituras, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Eso no quiere decir que yo estoy con Jesús en el paraíso hoy. Eso lo que está queriendo decir es que Jesús me hace una promesa. Jesús le hizo una promesa al ladrón en la cruz y le dijo ese día que él estaría en el paraíso. Le hizo la promesa, pero no que estaría con él en ese mismo día en el paraíso, porque eso no fue. Primera, Filipenses 1, La duda en 23, sí que yo dice, esto de entender, para la persona que muere, al no haber conciencia, el próximo evento consciente después de partir es la resurrección para estar con Cristo Jesús. Así que una persona cuando parte o cuando muere, el siguiente evento es cuando Jesús venga por segunda vez. Y esto clarifica un montón de cosas que quizás muchas personas no la tenían claras. El purgatorio no existe el infierno como muchas personas lo creen, y eso obviamente se interpreta mirando solamente los conceptos que tenemos allí. No hay infierno debajo de esta tierra. Jesús cuando venga va a resucitar a las personas que creyeron en él y la va a llevar al reino de los cielos. La doctrina del purgatorio es una construcción extrabíblica, no está en la Biblia. Y las escrituras solamente deben interpretarse en ellas mismas, ¿sí? Cuando Jesús dijo, consumado es, ahí fue completa toda la salvación. Toda la salvación fue completa cuando Jesús dijo, consumado es. Y al Jesús decir, consumado es, Él está diciendo, no necesitan ir al purgatorio para purificar unos pecados, no. Yo hice la salvación completa por ti, para darte salvación, para darte vida eterna. Entonces no tengas falsas esperanzas en cosas que no están en las escrituras. Más bien prepárate para el regreso de Cristo Jesús, porque Jesús vendrá pronto. Mi querido amigo, quizás esto tocó cuerdas en el corazón. Quizás tú has creído esto durante mucho tiempo, pero ahora es el momento de ver la verdad. No puedes seguir engañado. No puedes seguir creyendo falsas expectativas o falsas esperanzas, las cuales nunca va a haber. Jesús pronto vendrá y dará el pago a cada quien según su obra. Y si tú no te has preparado, si no le has permitido al Espíritu Santo que transforme tu corazón, entonces obviamente que dice las escrituras que perderemos la oportunidad de heredar la vida eterna. Por eso prepárate mientras tengas vida. Estos años que Dios te ha regalado, 20, 10, 15, 30, 50 años, los que Dios te haya permitido, prepárate para ir al reino de los cielos, porque lo que habrá ya, ni ojo lo ha visto, ni oído lo ha oído, de las cosas que Jesús nos tiene preparados. Preparémonos para ir al reino de los cielos, preparémonos para estar con Él. Jesús viene pronto. Me gustaría hacer una oración contigo. Oremos. Eterno Dios que estás en los cielos, rogamos y suplicamos que tú des claridad poco a poco
a los temas que están en las Escrituras para que nosotros podamos comprenderlos y una vez comprendidos podamos crecer en la gracia y tener fe, prepararnos para ir al reino de los cielos. Tú vienes pronto, llévanos al reino de los cielos. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en un próximo video, mi querido, mi querida, que me estás escuchando. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y pronto Jesús nos llevará al reino de los cielos. No te olvides suscribirte y envíale este video a tus amigos católicos. Envíaselo también a los amigos evangélicos, a cualquier persona, envíaselo para que ellos también puedan tener claridad en estos asuntos y prepararse para el reino de los cielos. Si tienes alguna duda, contáctame, voy a dejar los teléfonos, voy a dejar el correo para que tú te contactes conmigo si tienes alguna duda y yo voy a hacer un video de acuerdo a la duda que quizás tú tengas. Pues nada, un abrazo, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Para mí es un placer poder compartir contigo estos temas que son muy fascinantes y desmontar muchas teologías baratas y muchas teologías falsas y poner las escrituras por alto y dejar que las escrituras solas se interpreten a ellas mismas. Quizás en lo futuro haré un curso completo sobre las doctrinas basadas en las escrituras, muy exhaustivo, para que tú también te vayas alistando para estos cursos que quizás en el futuro haré. Puedes escribirme allí en los comentarios y estaré entonces leyendo esos comentarios. Bueno, los comentarios que tienen que ver obviamente con estos cursos y demás. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y nos vemos en un próximo video. Puedes escribirme en los comentarios qué tal te ha parecido este video y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.